Tras la pausa retomamos el debate con los 7 principales candidatos a la presidencia del Principado que están viendo y oyendo en RTPA. Lo habíamos dejado en el inicio del cuarto bloque, nos quedan 2. Este cuarto bloque es para hablar de cultura en general, de oficialidad del asturiano en particular, y como quiera que la oficialidad del asturiano requeriría la reforma del Estatuto de Autonomía, pues también, si alguno de nuestros invitados quiere hacer propuestas en torno a otras reformas del Estatuto, este es el momento. Este es un bloque que inicia la candidata de Podemos Asturias, Lorena Gil. Gracias. Me alegra saber, acabamos de conocer que el Partido Socialista acaba de subir su programa a la web. Me alegra que podamos conocer cuáles son las propuestas que plantean. Pero no me alegra tanto saber que lo único que plantean en torno a la oficialidad es abrir el debate para una posible reforma del Estatuto de Autonomía en relación a la oficialidad de la lengua. Tengo que decírselo. Y tampoco me alegra, señora Mallada, yo a usted leí hace unos días que usted decía que tras haber recorrido 40.000 kilómetros a lo largo de toda Asturias no había encontrado a nadie que estuviera de acuerdo con la oficialidad. Mire, entre eso y que a Pablo Casado parece que alguien le contó que en las escuelas asturianas solamente se enseñaban hórreos y frisuelos y que usted no encuentra a nadie que quiera que el asturiano sea oficial, yo le tengo que decir que lo que parece es que al Partido Popular no le gusta Asturias. No le gusta Asturias, la Asturias real, que se compone de gente tolerante que no encuentra ningún problema en que se hable castellano y se hable asturiano. Gente que está orgullosa de sus símbolos, de su pasado, de su tradición y de su cultura. Nosotros queremos una Asturias con igualdad de derechos para todo el mundo, para todos los y las falantes. Y yo particularmente defiendo la oficialidad porque defiendo la igualdad. La reforma del Estatuto igualmente debe incluir algunos otros puntos. El prioritario junto con la oficialidad para nuestro grupo es la supresión de aforamientos. No en vano, el pasado mes de febrero se aprobó por primera vez la toma en consideración de una reforma del Estatuto de Autonomía a propuesta de nuestro grupo parlamentario en la Junta General del Principado, precisamente para suprimir esos aforamientos donde, por cierto, siempre aparecen los dobles discursos, ¿no? Yo creo que rebajar los sueldos a los políticos y suprimir los aforamientos forman parte, en definitiva, del mismo objetivo, que es la regeneración democrática y que es una de nuestras prioridades. ¿Quién quiere intervenir? Teresa Mallada, por alusiones, quiere hacer alguna referencia. Este bloque lo cierra. Yo, ¿no? Este bloque lo cierra el Partido Popular. Si quiere puede intervenir ahora y reservar tiempo para luego. No, espera. para el final. Pues Adrián Pues Barbó, puedo Ignacio Blanco. intervenir. Yo creo que aquí se está trasladando falacias a la población. La ley de uso del asturiano del año 98 ya permite la libertad de uso. Esa es la famosa cooficialidad amable. Hay una libertad de uso que se puede utilizar tanto con la Administración como entre todos nosotros, pero los defensores de la oficialidad no quieren eso, ni quieren respetar derechos de nadie. Realmente lo que plantean es la obligación de que todos los niños en la escuela tengan que aprenderlo y todos los funcionarios también. Y digan lo que digan, ya lo dijo el Tribunal Constitucional, cuando una lengua se hace oficial existe obligación de vehicularizar la escuela en ese idioma y de que los funcionarios lo aprendan. Así que no es respetar derechos, sino es imponer obligaciones a todos los asturianos, la oficialidad del Sí que le exigiría a Adrián Barbón que se pronuncie respecto a la oficialidad, porque inicialmente lo anunció que lo iba a llevar en su programa y queremos tener claro los asturianos si la lengua, que no el bable, va a ser oficial en las escuelas. Los padres tenemos derecho a saberlo. Y les voy a decir una cosa, no hay demanda social. El estudio sociolingüístico lo hace precisamente un académico de la lengua, el señor Llera. Es como si yo hago un informe sobre mi despacho de abogados, lo bueno que somos. ¿Cómo van a hacer un informe desfavorable un propio académico de la lengua? Voy a darles unos datos. No hay medios de comunicación en lengua, porque nadie los compraba y han desaparecido todos, y las únicas publicaciones que se hacen es a través de subvenciones. No hay academias privadas en lengua. Sí las hay en inglés, en francés, en nuevas tecnologías. Por ejemplo, los alumnos en Asturias no pueden tener esta asignatura, Robotics, de Ingeniería y Programación, entre el bloque de optativas, porque la candidata del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, Ana González, cuando fue consejera de Educación, restringió el bloque de optativas para toda primaria a lingua o cultura asturiana. Y por cierto, sí que se estudia folclore porque mis hijos vienen hablándome de la Serena y los trasgos. Qué forma de perder el tiempo cuando más de 50.000 jóvenes en los últimos 10 años han tenido que irse de Asturias.
En primaria lo elige un 50% en optativa, porque solo hay 2 opciones. En la ESO no supera el 5% porque hay más opciones. Entonces los alumnos no lo eligen. De los 28.500 escritos que se presentaron en el Ayuntamiento de Gijón el año pasado, y permitiendo la ley de uso utilizar el bable, la lingua en este caso, solo 5 se presentaron en lingua. En los pueblos la lingua no se habla. Lo inventaron 4 personas, muy pocos, y en los pueblos no se habla el bable. Se reciben 2 millones de euros de promoción al año. Y costaría implementarlo 70 millones de euros al año. Eso es lo que costaría implementarlo. Cuando la discapacidad en Asturias recibe solo 9. Queremos futuro, queremos progreso para nuestros alumnos que marchan a trabajar fuera de Asturias. No queremos el pasado, queremos futuro. El bable está en el pasado y hay que conservar la cultura, pero no a costa de nuestros estudiantes. Señor Barbó, ¿ha habido 2 alusiones a usted? Sí, por empezar, este apartado también habla de cultura. Y me preocupa que nadie hable de cultura. Nosotros sí. Lo primero, reivindicar todas las expresiones y manifestaciones culturales de Asturias y además sectores concretos que sé que precisan del acompañamiento de la Administración y están exigiendo una política más avanzada. Por ejemplo, las artes escénicas, ¿no? Nosotros tenemos que poner en valor, y además es una de nuestras apuestas, el gran patrimonio que tenemos, el prerrománico, el patrimonio industrial, el patrimonio minero, en torno a una marca global que yo creo que permite pensar lo siguiente, y es que el pasado, en parte, puede garantizar nuestro futuro, ¿no? Apostamos por esta política cultural. Y de puesta en valor de los grandes equipamientos. Ayer estaba en el Bellas Artes. Y es uno de los mejores ejemplos de potencialidad que tiene Asturias. Y por eso un planteamiento que hacemos es, desde el Partido Socialista, que hay que avanzar hacia la gratuidad del conjunto de los museos. Y por último, en materia cultural, en estas líneas generales que estoy dando, es crear interlocución con todas las expresiones culturales. Y por eso va a haber un Consejo de las Artes y de la Cultura. Sobre la reforma del Estatuto, que no se ha dicho nada. Yo sí que quiero decir algo, más allá de lo que ha dicho la señora Gil, evidentemente. Miren, dentro de muy poco vamos a cumplir 40 años de la aprobación del Estatuto. Creemos que hay 3 líneas fundamentales que hay que abordar. La primera, el repaso a nuestra arquitectura institucional. Lo pienso como presidente del Principado, si quieren los ciudadanos, es fundamental abordar este debate. En segundo lugar, para renovar el proyecto de Asturias, aquel proyecto que emprendió Pedro de Silva a partir de las elecciones autonómicas del año 83. Y en tercer lugar, visto lo que pasa con la crisis y visto lo que está pasando con la amenaza e involución de las 4 derechas, hay que blindar los derechos sociales. Y sobre la oficialidad, es que lo hemos dicho, nuestra postura viene definida en nuestro Congreso del Partido y, por tanto, eso es lo que expresa también nuestro programa de gobierno. Sí. No, por favor. Gracias. Señora Ballena, su turno. Yo creo que Izquierda Unida es una seña de identidad. Claramente siempre ha defendido la oficialidad y son otros partidos los que tienen que explicar por qué nunca han defendido o han promocionado la oficialidad o por qué hacen de tapón y lo que van a hacer en estos 4 años. Esos mismos partidos reconocen el gallego, el euskera, el catalán. ¿Por qué para unos sí y por qué negar el derecho de los asturianos y las asturianas a hablar su lengua si así lo quieren? Es nuestra cultura y la cultura siempre hay que tenerla en cuenta y sobre todo la propia y no avergonzarse. Yo recuerdo cuando en el colegio te reñían o te pegaban por decir una palabra en asturiano. La cultura no hay por qué avergonzarse de ella y me gustaría que explicaran ustedes, los que no están por la oficialidad, por qué no tienen empacho en reconocerlo en su idioma en otras comunidades y en Asturias nos lo niegan. En cuanto al dinero, yo no sé, pero ustedes saben que hay una línea europea de financiación para las lenguas minoritarias. La no oficialidad está haciendo que Asturias pierda dinero en esa línea y que ayudaría enormemente con la oficialidad y que tendríamos todos los años ese dinero. Y eso lo obvian ustedes. Y estoy de acuerdo en este caso con Adrián Barbón que la reforma del Estatuto hay que hacer desde luego una ley de derechos vitales y hay que blindar, por ejemplo, nuestro salario social. Que no venga un gobierno como el que tiene Andalucía ahora y desproteja a nuestra ciudadanía, porque Asturias puede que sea una de las regiones que no está muy bien económicamente, que sea más pobre, pero en cobertura social, en cobertura y cuidados a nuestra ciudadanía y su protección es, quitando el País Vasco, la segunda donde más cobertura social y donde más atiende a sus ciudadanías, porque no todas las cifras son macroeconomía, ni muchísimo menos, porque la riqueza hay que crearla, pero hay que repartirla también. Por lo tanto, sí a la oficialidad sin ninguna duda.
Juan Márquez. Sí, señor Barbón, esto de las 4 derechas, no sé si le funciona como tópico, pero es un tópico. Ya ha visto las otras derechas cómo se han dirigido a mí en este debate. No sé si es que están preocupados porque yo soy verdaderamente la alternativa de centro, ¿no? Pero, hombre, yo vengo aquí a hablar de ideas, no de tópicos, no de lemas que puedan funcionar electoralmente o no. A mí me importa sobre todo las ideas, transmitir ideas a los asturianos, ¿no? Pero mire, a mí sí me gusta hablar de cultura, porque se habla poco en las campañas de cultura, ¿no? Y la concepción que nosotros tenemos, que ha convertido a la cultura en un eje prioritario en nuestro programa, es que la cultura es un derecho, la cultura sirve como enriquecimiento personal e intelectual, pero sirve también como fuente de actividad económica y de dinamismo económico, ¿no? Y en Asturias está enormemente desaprovechada. Mire lo que ustedes han hecho, unos u otros, con el prerrománico en Asturias. Y verdaderamente es una gran riqueza, un valor universal que tenemos que activar, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en esa línea. Nosotros vamos a lanzar una gran iniciativa para el Camino de Santiago 2021, aprovechando el año xacobeo, ¿no? Respecto a la oficialidad del asturiano, bueno, yo quiero expresar mi respeto absoluto y además mi identificación personal, que no admito que nadie ponga en duda, con la cultura asturiana y las manifestaciones de cultura asturiana. Creo que es un patrimonio y creo que el asturiano debe ser promovido, difundido, dignificado, pero con la misma rotundidad digo que no debe ser oficializado, ¿no? Creo que no es una prioridad, creo que no existen 2 comunidades lingüísticas, creo que no hay que hacerlo en este momento y además nosotros, Ciudadanos, se ha distinguido no por poner más barreras a la comunicación, sino por quitar las que hay, porque tenemos que tener un país donde las lenguas no sean un obstáculo para que un médico, un profesor asturiano pueda ir a otros lugares a ejercer una profesión para la que no necesita esa lengua. Señora Morillón. Sí. Nosotros pensamos desde Foro que para proteger y difundir el asturiano no hace falta, no es imprescindible la oficialidad. Además, hemos asistido en estos meses atrás a un debate que lo único que supuso fue enfrentar a la sociedad asturiana y nosotros yo creo que cuando el asturiano sirve de elemento de confrontación, quien pierde es aquello que queremos proteger, precisamente el asturiano. Y desde Foro, desde luego que nos gustaría impulsar un gran acuerdo basado en 2 premisas básicas, pero un acuerdo social, es decir, que nadie esté obligado ni a usar ni a estudiar el asturiano, pero que tampoco nadie pues esté impedido a expresarse en asturiano. Y desde luego lo que sí haremos y lo que sí queremos hacer, como lo hemos venido haciendo en el Ayuntamiento de Gijón, es contribuir a la normalización lingüística, dando su espacio a la presencia de la lengua, tanto en la educación como en los medios de comunicación, como en las toponimias. Es decir, que ahora no es el momento de la oficialidad y desde luego habría que preguntarse, y a mí me gustaría, si alguien me lo puede responder, por qué después de 21 años de tener esa ley ningún gobierno de izquierdas la desarrolló reglamentariamente, que es lo que nosotros creemos que hay que hacer y que toca hacer ahora, desarrollar esa ley reglamentariamente. Y cabe preguntarse si quizás es porque no sintieron nunca la presión de sus electores para hacer para llevar a cabo, poner en marcha la oficialidad, que en definitiva es una seña de lo que la sociedad asturiana mayoritariamente quería. Y como digo, si en 21 años no se desarrolló reglamentariamente es porque esa presión no existió. Señora Mallada, de su turno. Sí. Efectivamente, cierra usted este bloque, no consuma todo el tiempo porque todavía queda tiempo para el resto. Muy bien. La realidad de Asturias es que los asturianos ya podemos expresarnos libremente en la lengua que queramos y la ley que la aprobó un gobierno del Partido Popular de 1998, lo que hace es que garantiza ya la promoción del asturiano en la educación, en la cultura y en los medios de comunicación, pero contemplando la voluntariedad. Por lo tanto, aquí se trata de los partidos que quieren la cooficialidad y de los partidos como el Partido Popular que no quiere la cooficialidad. Y si no la queremos en este momento, porque es verdad, yo voy a miles de pueblos, como estamos haciendo todos estos días, y no hay ni una sola persona que me diga, oiga, yo quiero la cooficialidad, ni una sola persona. Por eso entiendo que no es una necesidad. Ni un asturiano me he encontrado que tenga esa necesidad. Los asturianos de lo que tenemos verdadera necesidad es de defender lo nuestro, de defender nuestra cultura, nuestro patrimonio.
nuestras fiestas, nuestros productos, nuestra artesanía, y desde la administración tenemos que proteger lo nuestro. Yo, que soy de la cuenca minera, desde luego soy la primera que defiendo lo nuestro. Por eso considero una frivolidad lo que el candidato socialista hizo en su congreso, en el congreso en el que fue elegido secretario general del PSOE, que manifestó clarísimamente que prometía la cooficialidad para la próxima legislatura. Y esto fue uno de los temas principales en el Congreso Socialista en el que usted fue elegido secretario general. Ahora parece que esa propuesta, por lo que acaba de decir la candidata de Podemos, no aparece de esa manera en el programa. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar con la cooficialidad en el caso de que gobierne el señor Barbón, y también quiero saber qué es lo que va a pasar con otro partido de izquierdas, de centroizquierdas, ya lo ha dejado usted claro, si pacta con el PSOE, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Vamos a tener cooficialidad? No vamos a tener cooficialidad. Yo lo que quiero recomendarle al candidato socialista es que haga caso al presidente de la Junta General del Principado, de su partido, Pedro Sanjurjo, que afirmó hace unos días que se debe promocionar el asturiano sin forzar ninguna imposición y sin obligaciones. Esa, desde luego, sería la postura de un PSOE sensato. ¿Alguno de los dos aludidos quiere hacer? Sí, no, yo simplemente decirle a la señora Mallada que entiendo que usted no entienda que un congreso sirve para que mucha gente debata y decida. Lo entiendo porque a ustedes eso de hacer congresos plurales les cuesta. Es más, usted es candidata por el dedazo del señor Casado. Igual que ningún usted. Órgano de partido a usted le respaldó. Quiero recordarle que yo fui elegido por la militancia socialista en las primarias, que iba a ser candidato más participativas, en las primarias. Oiga, cálmese, por favor. No, yo estoy calmadísima, pero es la realidad, la que les pongo es la realidad. Si me permite seguir, sigo, señora Mallada. Le digo que entiendo que usted tenga esos problemas para comprender cómo es el funcionamiento de un congreso. Y el congreso del partido aprobó lo que aprobó, y eso es lo que vamos a desarrollar en nuestra acción de gobierno. Dicho esto, ustedes tienen un problema con la oficialidad, y lo tienen gravemente. Es más, yo creo que tienen un problema con el asturiano. Miren, el asturiano está en riesgo de desaparecer y hay que poner las cosas en su sitio. Y ese es el debate que tenemos que abordar en la próxima legislatura todos los grupos parlamentarios que se conformen. ¿Cómo garantizamos que el patrimonio inmaterial de Asturias continúe y se traslade a las siguientes generaciones? Y señora Mallada, a mí me llama mucho la atención que aquí no dejan de darse cabezazos contra la pared todos ustedes con el tema cada vez que escuchan la palabra asturiano, y sin embargo en Galicia, efectivamente, el otro día estuvo un consejero de la Xunta, un exconsejero de la Xunta, defendiéndolo como modelo de desarrollo. Creo que tienen que terminar con ese problema con el asturiano, lo digo sinceramente. Señor Vázquez, ¿usted iba a decir algo? Sí, bueno, es muy claro, yo no pactaré nunca la cooficialidad, esto es así de claro. En eso, señora Mallada, estoy mucho más cerca de usted, aunque usted quiera situarme más cerca de otros lugares, ¿no? La Asturias que yo quiero es una Asturias bilingüe, pero en lenguas internacionales. Y por cierto, y también una Asturias que empiece a hablar un lenguaje que es el que hay que hablar en el futuro, el lenguaje computacional y de la inteligencia artificial, porque en eso nos estamos retrasando también, ¿no? Y déjeme decir una cosa ya sobre la reforma estatutaria, que no había abordado todavía. Yo no creo que sea una prioridad, pero en todo caso, si la hiciese, sería para mejorar la calidad de los servicios, para los aforamientos, para revisar el sistema electoral, incluso para reducir el número de diputados, ¿no? Pero no para reforzar, como dice el programa del PSOE, señor Barbón, los elementos identitarios. Usted nos lo debe explicar qué quiere decir eso, ¿no? Señora Ballena. Sí, bueno, si no hay oficialidad fue porque no hubo consenso, porque la mayoría de los partidos se oponían a que fuera oficial. Esa es la explicación única y llanamente. Y desde luego, yo vuelvo a repetir, o sea, el señor Feijóo, Partido Popular, puede hablar en gallego y sin embargo los asturianos, el mismo partido no nos permite que nuestra lengua sea oficial. Nuestra cultura es también nuestra lengua, no se olviden, nuestra cultura es nuestra lengua. Y en cuanto a la cultura, efectivamente, es una fuerza de riqueza la que tenemos ahí. La cultura también, aparte de ser la formación como ser humano que necesitamos, es también una industria y mueve mucho y hay que potenciarla. Por ponerte un ejemplo, la misma Ópera de Oviedo, esta misma casa, en fin, la cultura es otro de los sectores que tiene Asturias para promocionar y para crear riqueza y para crear empleo. Es una industria también, no lo olvidemos. Se le acaba el tiempo, señora Ballena. Lorena Gil o Carmen Morillón.
Bien, un matiz que no hice ninguna alusión. Desde luego nuestro partido no tiene ningún problema con eliminar los aforamientos. Y hablando de cultura, se pueden escuchar discursos muy grandilocuentes, pero la cultura, todos estaremos de acuerdo que necesita un respaldo presupuestario, y si lo dice quien tuvo responsabilidades de gobierno en los años de la crisis y no recortó nada al presupuesto de cultura del Ayuntamiento de Gijón. Cuando hablamos del Bellas Artes, tenemos que hablar también de cuándo va a realizarse, finalmente se va a terminar esa ampliación. Cuando hablamos de cultura, ¿por qué se suprime la financiación al circuito de artes escénicas? O cuando hablamos de financiación, bueno, pues seamos responsables, como lo hemos sido en el Ayuntamiento, para abordar todas las deudas que no se podían pagar desde la comunidad autónoma del Centro Laboral de Arte y Creación Industrial. Es decir, que la cultura también necesita un respaldo presupuestario, y desde luego desde nuestro grupo así será. Lorena Gil intervino la primera vez y luego para hacerlo. Quienes cuestionan la oficialidad son los mismos que cuestionaron el matrimonio homosexual, el aborto y tantos derechos que hemos conseguido en los últimos años. Yo no sé si hablan de oficialidad o no en los pueblos y en todos los kilómetros que usted ha recorrido, señora Mallada, por Asturias. Lo que sí sabe nuestra gente mayor y la gente de los pueblos es que no quieren que el idioma que ellos hablen desaparezca, el que hablaban sus abuelos, el que hablaban sus padres. Eso sí lo saben. Y solamente se consigue a través de la oficialidad. Necesita protección y necesita inversión. Efectivamente, el consejero o exconsejero de Manuel Fraga de Galicia estuvo esta semana o este sábado aquí en Oviedo y hablaba precisamente de lo que supone, que es una inversión. Veo que ustedes ahí tienen ideas encontradas. Cultura. Nuestra candidatura a la Junta General del Principado y al próximo Gobierno de Asturias lleva perfiles del mundo de la cultura, perfiles muy importantes que han hecho una aportación tremenda a la cultura asturiana, y en ese sentido las medidas que llevamos de cultura son producto del debate con un montón de personas de ese mundo de la cultura. Y hablamos de cosas muy concretas, de medidas muy concretas que yo no he escuchado ninguna. Hablamos de ley de derechos culturales, de códigos de buenas prácticas, en definitiva, el derecho básico de la ciudadanía a la cultura y el fortalecimiento del tejido empresarial. Y, por cierto, ustedes, señor Barbón, se han cargado el circuito de artes escénicas. ¿Cómo puede hablar de las artes escénicas si tienen a todo el sector en contra? Lo dejamos aquí. Queda el último turno de palabra en este bloque. Yo me queda tiempo todavía, ¿no? Pues, el señor sí, bueno, yo creo que hoy ya vemos que hay un socialismo moderado, que es el de Juan Vázquez. Quien quiera votar a Juan Vázquez eran los votantes de Javier Fernández, y quien quiera votar radical de Pedro Sánchez puede votar a Adrián Barbón, que no se ha manifestado respecto a la cooficialidad, y le pediría que se manifestara realmente porque no ha dicho nada. Ya se puede hablar en bable en cualquier sitio. 28.000 escritos en el Ayuntamiento de Gijón, solo 5 en bable. Claro que respetamos el bable, pero el que se habla en los pueblos, la lengua no la entiende nadie, y esa es la que se quiere imponer por parte de las tres izquierdas: Izquierda Unida, Podemos y Partido Socialista. En vez de apostar por el futuro, van a obligar a nuestros estudiantes a aprender una lengua que no habla nadie, que es inventada, y que incluso el propio presidente de la Academia de la Lengua dijo que sin impuestos y sin imposición, o sea, sin oficialidad, desaparecería. Tiene que terminar, señor Blanco. Hay varias referencias personales. En el siguiente bloque pueden responder a ellas. Este bloque lo cierra Teresa Mallada. Faltan unos segundos. Vale, Teresa. Bueno, bien, Teresa Mallada, pues, para cerrar el bloque. Señor Barbón, no ha dejado claro si quiere la cooficialidad, si la va a imponer o qué es lo que quiere, porque es que no se atreve a hacer esas propuestas en la campaña electoral, porque usted sabe de sobra que esa propuesta que hizo en el Congreso no la quiere ni en su propio partido. Por eso no se atreve a plantear la cooficialidad abiertamente en esta campaña electoral, porque es que además usted con esa propuesta está hipotecado, porque como estamos viendo, cualquier acuerdo con Podemos le va a exigir que imponga la cooficialidad. Por tanto, lo que está claro es que si en Asturias estamos apostando de una manera distinta por esa cooficialidad, si lo comparamos con Galicia, es porque ya me gustaría a mí estar siquiera a la mitad de la altura que se encuentra Galicia en materia de empleo y en situación económica. Cuando Asturias, después de 30 años de gobierno socialista, mejore su situación, desde luego podremos hablar de muchas otras cosas. Cerramos el bloque aquí, entramos en el último bloque. Hemos dejado para el final dos asuntos que se llevan